15 de marzo de 2026. Hace exactamente 6 semanas, Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, madre de 3 hijos, abuela, devota feligresa que rara vez faltaba a su servicio de iglesia virtual los domingos, fue sacada de su casa en la madrugada por alguien que llevaba semanas planeando cómo hacerlo. Hoy, esa misma casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona, tiene flores frescas en la entrada, velas que no dejan de arder, pinturas sobre lienzo dejadas por un artista local que firma como Pinky. Una de esas pinturas dice: Nancy, todos estamos rezando para que vuelvas a casa ahora. Y frente a esa casa, los medios todavía están, los vecinos todavía pasan a dejar algo, la comunidad de Tucson todavía no se ha rendido. Pero detrás de esas flores y esas velas hay algo que no se ve en ninguna fotografía. Hay una ciudad que tiembla. Hay familias en ese vecindario que revisan 2 veces las cerraduras antes de dormir. Hay adultos mayores que viven solos y que esta semana recibieron llamadas de sus hijos preguntándoles si están bien. Hay vecinos que instalaron cámaras nuevas porque el sheriff del condado de Pima salió en televisión nacional a decirles que el sospechoso podría atacar de nuevo. Absolutamente. 6 semanas y Tucson todavía tiembla. ¿Por qué? Porque el FBI sigue trabajando, porque la familia sigue rezando y porque el hombre enmascarado que se paró frente a la cámara de Nancy con una calma que 6 semanas después todavía no tiene explicación unánime, sigue libre, sin nombre, sin arresto, sin consecuencias. Necesitas entender lo que significa ese silencio de 6 semanas para las personas que viven en el vecindario donde Nancy desapareció. Andrea Evans lo dijo con 2 palabras que no admiten interpretación. Después de que el FBI publicó el video del timbre el 10 de febrero y la gente comenzó a especular en redes sociales que su esposo, que vive en Catalina Foothills, podía ser el sospechoso, una multitud descendió sobre su casa. Esa noche, Andrea y su esposo se quedaron adentro sin encender luces. Le dijeron a su hijo adolescente que no volviera a casa. Y Andrea describió lo que sintió esa noche con estas palabras: scared numb, paralizada de miedo. No como una expresión dramática, como la descripción literal de lo que es estar encerrada en tu propia casa en Tucson, Arizona, mientras afuera la gente grita el nombre de tu esposo porque creen que es un secuestrador. Ese episodio, que terminó cuando el esposo de Andrea fue entrevistado por los investigadores del FBI y el departamento del sheriff durante 40 minutos y fue descartado como sospechoso, es el retrato más honesto de lo que 6 semanas sin arresto le hacen a una comunidad. La sospecha se vuelve omnipresente. Cada vecino mira a los demás de manera diferente. Cada persona que no tiene coartada perfecta para la madrugada del 1 de febrero se convierte potencialmente en objeto de escrutinio público y la familia de cualquier persona que vagamente se parezca al hombre del video del timbre paga el precio de esa sospecha con noches de terror. Y mientras Tucson procesa ese miedo, el FBI continúa trabajando en silencio con lo que tiene. Lo que tiene incluye imágenes recuperadas esta semana de las cámaras que apuntaban hacia la piscina, el patio trasero y el jardín lateral de la propiedad de Nancy. Google anunció el 18 de febrero que estaba intentando extraer imágenes adicionales de esas cámaras, utilizando el mismo proceso de recuperación forense que produjo el video del timbre. Las imágenes recuperadas son thumbnails, no videos completos, sino fotogramas fijos. Y esos fotogramas muestran personas en el área del jardín antes de la desaparición de Nancy. Las autoridades dijeron que nada en esas imágenes parecía sospechoso, pero su existencia confirma algo que los investigadores llevan semanas procesando: que el acceso a la propiedad de Nancy antes del 1 de febrero no fue únicamente desde el frente. El ADN mixto encontrado dentro de la casa sigue siendo analizado en un laboratorio privado en Florida. Las fuentes federales de aplicación de la ley confirmaron a Fox News Digital que ese ADN proporcionó solo un perfil parcial, insuficiente tanto para la base de datos CODIS del FBI como para las técnicas de genealogía genética investigativa. Insuficiente, no en proceso prometedor, insuficiente para producir una coincidencia. Sheriff Nanos dijo esta semana que sigue teniendo esperanza de que ese ADN eventualmente lleve a alguien. Absolutamente, eso nos llevará a alguien, esperamos, con insuficiente.
Esas dos palabras en la misma oración son el resumen más honesto del estado de la evidencia forense en el día 42. Y el FBI, que tiene a 100 agentes trabajando en el caso, está reconfigurando su presencia en Tucson. ABC News reportó que el buró está reduciendo su personal en la ciudad y relocalizando su centro de comando a Phoenix, no para abandonar el caso, sino para operar desde un punto central que les permita cubrir un área geográfica más amplia a medida que las pistas llevan a los investigadores fuera del vecindario inmediato de Nancy. El FBI mantendrá agentes en Tucson y seguirá colaborando con el departamento del sheriff del condado de Pima, dijo el reporte, pero muchos agentes están regresando a Phoenix para trabajar el caso desde allí. El movimiento, según NBC News, está también relacionado con los esfuerzos para devolver la casa a la familia Guthrie. Devolver la casa a la familia. Esas 5 palabras tienen un peso específico en el lenguaje de las investigaciones criminales. Cuando el FBI devuelve la escena del crimen a la familia, significa que el procesamiento forense de ese espacio físico está completo, que lo que la casa podía dar, lo dio, que los investigadores ahora trabajan con lo que extrajeron, el ADN en Florida, las imágenes en los servidores de Google, las huellas en los registros digitales, más que con lo que está físicamente en esas paredes. Y mientras la casa es devuelta y el FBI reorganiza su estructura, la familia Guthrie enfrenta algo que nadie en el público tiene manera de imaginar completamente. Porque no es solo la angustia de no saber, es la angustia de no saber mientras el mundo entero opina, especula y a veces acusa a las personas que más aman. Esta semana la presentadora Ashley Banfield publicó en su plataforma un análisis señalando al yerno de Nancy, Tommaso Cioni, como sospechoso principal del caso. Cioni fue quien condujo a Nancy a casa la noche del 31 de enero. El garaje de Nancy se abrió a las 9:48 de la noche y se cerró 2 minutos después. Y Cioni, junto con toda la familia inmediata de Nancy, fue descartado como sospechoso por las autoridades el 16 de febrero con evidencia concreta. Savannah Guthrie, al ver la publicación de Banfield, respondió con una intensidad que nadie le había visto en 6 semanas de crisis pública. La familia negó cualquier vinculación y las autoridades reiteraron que la familia fue descartada. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Cioni circuló durante horas en redes sociales antes de que la familia pudiera responder. Y ese ciclo, acusación pública, negación familiar, daño que no se puede deshacer completamente, es lo que 6 semanas sin respuestas produce en el espacio informativo que el vacío oficial deja abierto. Nancy Grace, quien estuvo presente en el True Crime Summit de South by Southwest esta semana, habló del caso con la autoridad de alguien que ha cubierto crímenes durante décadas. Grace dijo que no cree que la familia Guthrie sea responsable de la desaparición de Nancy. Y añadió algo que en el contexto de la publicación de Banfield sobre Cioni fue más que oportuno, que la familia con toda probabilidad fue aconsejada por la policía a no responder a las demandas de rescate, que ese es el protocolo estándar del FBI en casos de secuestro, que responder unilateralmente sin la coordinación del buró puede poner a la víctima en mayor riesgo y que la familia hizo lo correcto al no actuar sola. Las demandas de rescate, múltiples notas, 2 plazos que pasaron sin resolución, una demanda en Bitcoin, una demanda en otra criptomoneda descrita por TMZ como altamente sofisticada y después de esos plazos, silencio absoluto, sin nueva comunicación, sin prueba de vida, sin respuesta del secuestrador. Jennifer Coffin Duffer lo interpretó esta semana con la claridad que la ha caracterizado desde el inicio del caso. Creo que fue porque salió tan mal. No pudieron probar que estaba con vida porque ella había fallecido. Una exagente del FBI con 25 años de experiencia diciendo públicamente que Nancy Guthrie puede haber muerto en los días iniciales después de su desaparición, que los plazos de rescate pasaron sin comunicación porque el secuestrador no podía entregar lo que prometía entregar, que sin prueba de vida no hay rescate, no hay intercambio, no hay manera de cobrar sin entregarse. Y si eso es correcto, entonces lo que el FBI está construyendo en silencio, con sus 100 agentes, con su ADN en Florida, con sus thumbnails del jardín trasero, con su comando en Phoenix, no es un rescate, es un caso de homicidio. Y en un caso de homicidio, el tiempo que tarda en producir un arresto se mide diferente, porque la urgencia ya no es salvar a alguien,
es construir un caso tan sólido que cuando llegue el arresto, la condena sea inevitable. Coffin Duffer también señaló esta semana que el motivo que el sheriff Nanos dijo conocer desde el día 1 y que se negó a revelar fue, en su opinión, la pista más importante que Nanos dio en toda la entrevista de NBC. El gran indicio que dio, creo, fue sobre el motivo. Cuando encuentras el motivo, encuentras al sospechoso. Y si el motivo que Nanos conoce es secuestro para pedir rescate, entonces la persona que ideó ese plan es alguien que conocía a Nancy, que sabía quién era su hija, que calculó que la familia Guthrie tenía los recursos para pagar lo que se les pidiera y que planeó una operación lo suficientemente sofisticada como para incluir una ruta de escape que el FBI no ha podido rastrear en 6 semanas. Hoy, 15 de marzo de 2026, la artista Donna Prose, Pinky, dejó una nueva pintura frente a la casa de Nancy. Los vecinos de Catalina Foothills encienden nuevas velas. Savannah Guthrie publicó en Instagram: sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, de la comunidad de Tucson y de todo el país. Por favor, no dejen de rezar y de tener esperanza con nosotros. Tráiganla a casa. Tráiganla a casa. 6 semanas después, con el FBI en Phoenix, con el ADN insuficiente en Florida, con la casa de vuelta a la familia, con Tucson mirando por sus ventanas con una inquietud que no desaparece porque el sheriff les dijo que nadie está a salvo. La familia reza, el FBI trabaja y Tucson tiembla, porque en algún lugar, en esta ciudad, en otro estado, quizás más allá de una frontera, hay alguien que sabe, que tiene las respuestas que 6 semanas de investigación no han podido producir, que esta noche va a dormir o intentará dormir con el peso de lo que sabe. $1.200.000 siguen esperando. El FBI al 1-800-CALL-FBI o en tipsfbi.gov anónimo, en efectivo, sin que nadie lo sepa. Nancy Guthrie lleva exactamente 6 semanas sin llegar a casa y Tucson sigue esperando que alguien haga la llamada que cambie todo.